Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, profe. profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es el último, que va ya en el parcial. Hasta este nuevo tema se incluye en el primer parcial. Este tema ya lo conocen ustedes, un repaso de algo que ya vieron en la carrera. Vamos a hacer un repaso rápido en esta clase y la que viene. Vamos a hacer un repaso de conceptos de estadística y probabilidad, que son los que necesitamos para el resto de la materia. Así que vamos a ir rápido, considerando que es un repaso. Ya comparto la pantalla, comienzo la grabación también. ¿Ya? Vamos a comenzar con la grabación. Me dice Ariel que no se escucha. ¿Me pueden escuchar todos? Sí, profe, sí se escucha. Te escucho, profe. Bien, gracias. Ahí fíjate, Ariel, qué puede ser. Bien, aquí fuerte y claro. Cualquier problema me avisan. Ya estamos grabando. Sí, fíjate, Ariel, ahí qué puede ser. Si no salí, volver a entrar, fíjate que capaz que ahí funciona. Mientras tanto voy cargando la presentación. Ya les comparto pantalla. Compartiendo el Power. Cualquier problema, me avisan por favor. Como les decía, vamos a ver un repaso rápido de distribuciones probabilísticas. Este es un tema que ustedes ya lo vieron. Tienen un curso, el de probabilidad y estadística. Creo que en el segundo año, una materia anual. Y tienen el programa aquí en la página de la facultad. Bien, eso necesitamos los que ustedes aprendieron en esta materia para los siguientes modelos que vamos a ver, donde vamos a trabajar con sistemas estocásticos, donde el azar interviene. Entonces, tanto para hacer la simulación como para procesar los resultados, necesito que recuerden los conceptos que vieron de probabilidad y estadística. Como les decía, vamos a hacer un repaso rápido de los conceptos necesarios. Después ustedes repasen de los apuntes. Este es para que ustedes vean qué tienen entendido y qué les falta repasar. Así van después a los libros o a los apuntes para reforzar lo que les falta. Vamos con probabilidad. El concepto de probabilidad. La probabilidad es un número. Lo vamos a manejar como un número entre 0 y 1. En el intervalo cerrado 0 y 1. Sí, a veces lo expresan como porcentaje, pero ahí no se habla de probabilidad. Está mal hablar de probabilidad, sino que se habla de posibilidades. Cuando en la materia nos refiramos a probabilidad, estamos hablando del número real que está en el intervalo 0 a 1, no como porcentaje. Vamos a seguir la regla de Laplace, ¿no? Donde un suceso A, que es imposible, tiene probabilidad 0. Por ejemplo, lanzar un dado y que salga el número 8, eso es imposible. Entonces, ese es el evento sería que salga el número 8, eso sería A, y la probabilidad de ese evento es 0. En cambio, lanzar un dado, si A es que salga un número entre 1 y 6 al lanzar un dado, bueno, ese es plenamente seguro, tiene probabilidad 1. Entonces, todo suceso seguro tiene probabilidad 1. Sabemos que si lanzamos el dado, seguro sale un número entre 1 y 6. Y esos son los extremos donde definimos el sentido de la probabilidad 0 y de la probabilidad 1.
¿no? Y si todos los sucesos son X probables, podemos usar la regla de Laplace para calcular la probabilidad, que sería la probabilidad de A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Para un dado, ¿no? Si quiero calcular cuál es la probabilidad de que salga 6 cuando lo lance, la probabilidad de 3 va a ser 1, que es el caso favorable, es que salga 3, sobre todos los casos posibles, que son 6. Entonces la probabilidad es un sexto. En esta regla la vamos a usar para calcular las probabilidades, la regla de Laplace, y es válida siempre y cuando todos los sucesos sean X probables. Aquí lo podemos aplicar porque es igualmente probable que salga cualquiera de las caras del dado. Entonces podemos aplicar esa regla y para sacar la probabilidad de 3 es 1 sobre 6. Vamos con definiciones de algunos términos que se usan en probabilidad y estadística. Un experimento es un proceso cuyo resultado no es conocido con certeza. Esa va a ser la definición de experimento cuando estemos hablando de estadística y probabilidad. Es un proceso cuyo resultado no es conocido con certeza. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, el resultado de ese lanzamiento no lo podemos conocer con certeza, tiene incertidumbre. El espacio muestral de ese experimento es el conjunto de resultados posibles. Al lanzar un dado, los resultados posibles son que salga del 1 al 6. Ese sería el conjunto o el espacio muestral. Ya veremos un ejemplo. Y los resultados posibles, que forman parte del espacio muestral, son los puntos muestrales. Por ejemplo, al lanzar una moneda, si el experimento es el lanzamiento de una moneda, el conjunto muestral S, el espacio muestral S, es cara o seca. No hay otro resultado posible. Son los dos únicos resultados posibles, ¿no? Y los puntos muestrales serían cara y seca. Cada uno de esos tiene dos puntos muestrales. Otro ejemplo, el cursado de una materia, de un experimento, porque tiene un resultado que no se conoce con certeza, ¿no? Para un estudiante. Resultados posibles en una materia que no tenga promoción sería regular, desaprobado o ausente. Entonces tenemos ahí lo que es el espacio muestral de un experimento. Entonces vamos fijando esas palabras: experimento, espacio muestral, puntos muestrales. Ahora veamos lo que es una variable aleatoria. Es una función o una regla que asigna un número real X positivo o negativo, no puede ser positivo o negativo el número, a cada punto muestral de S. El rango de X sería lo equivalente al conjunto S, pero expresado con números, ¿no? El conjunto de valores que puede adoptar la variable X. De nuevo con el experimento, tenemos para definir la variable aleatoria, tenemos que definir una regla. Bueno, es arbitrario. No vamos a decir que para el lanzamiento de una moneda, si sale cara, nuestra variable vale 0, y si sale seca, nuestra variable vale 1. Entonces, el Rx sería 0 y 1. El conjunto formado por el 0 y el 1. Está entre llaves, no un intervalo, sino que un conjunto, porque puede valer 0 o 1. Por eso le decía que es el equivalente al S, donde el S era cara o cruz.
o clara o seca. No, aquí es 0 o 1. Bien, ahí es importante tener la variable porque al transformar, al transformar los resultados del experimento en números, ya podemos aplicar matemáticas. Otra observación es que vamos a escribir con mayúsculas el nombre de la variable aleatoria. Y la minúscula la vamos a reservar para el valor particular que pueda asumir esa variable. Entonces hay que distinguir entre mayúscula y minúscula. Nuestra variable es x y el x minúscula puede ser x igual a 0 o x igual a 1, el x minúscula. Es cuando le damos un valor, pasa a ser el x minúscula. Y cuando nos referimos a todos los valores posibles, es el x mayúscula. Bueno, el estado académico podemos asignar una regla también que haga que regular sea 1, desaprobado 2 y aprobado 3. Creo que lo habíamos hecho, no, habíamos hecho regular, desaprobado y ausente. Entonces regular es 1, desaprobado 2 y ausente 3. ¿Está? Entonces nos tiene que quedar claro qué es un experimento, qué es el espacio muestral, qué es la variable aleatoria, qué es el rango de la variable. Recuerden que la variable es, primero, fijemos que la probabilidad es un número entre 0 y 1, número real. Una variable aleatoria es un número real que puede ser positivo o negativo. Y nosotros le asignamos el valor mediante una regla que es arbitraria, pero una vez que fijamos esa regla ya queda fija, cosa que podamos interpretar los valores de esa variable. Hoy le vamos a dedicar el repaso a las variables aleatorias discretas. Una variable aleatoria discreta, x, solo puede adoptar una cantidad contable de valores. Entonces su Rx tiene esta forma. Tenemos un primer valor, un segundo, un tercero, hasta n valores. Pero los podemos listar, ¿no? Son elementos de un conjunto que se pueden contar. Yo cuento aquí desde el 1 hasta n. No importa que sean infinitos, pero lo importante es que se puedan asociar a valores naturales. Entonces que los pueda contar. Entonces tengo el x1, el x2, el x3, hasta el xn. Tengo n valores posibles. Por ejemplo, cantidad de clientes que atiende una oficina en una semana, ¿no? ¿Cuántos clientes puede atender una oficina en una semana? Bueno, es una variable aleatoria. Puede ser que no atienda a ninguno, entonces x vale 0, o que justo atienda a 1, entonces el x vale 1, y así, sin límites. Entonces el Rx es 0, 1, 2, todos los números naturales. Vean que es discreta, porque yo puedo contarlo, ¿no? ¿Qué otra variable aleatoria podría ser? Por ejemplo, la cantidad de inscriptos en una materia. Es una variable aleatoria discreta, ¿no? Porque puede ser 0, 1, 2, n. Bien, entonces tenemos ya que es una variable aleatoria discreta. ¿Alguna duda hasta ahí?
Vamos bien. Ninguna, Entonces, profe. bueno, vamos a... Ya tenemos en claro entonces qué es probabilidad, un número real entre 0 y 1. Una variable aleatoria es un número que puede ser negativo o positivo, 0. Y en particular las variables discretas son las que tienen un Rx, un conjunto, formados con elementos cuya cardinalidad puedo contar. Entonces, ahora vamos a ver qué funciones se definen para manejar este tipo de variables, las variables aleatorias discretas. Tenemos que asociar ahora, tenemos que definir funciones que nos permitan asociar a estas variables, a los valores del conjunto de Rx, que nos permitan asociar probabilidades. Hasta ahora solamente hemos dicho que el Rx contiene los valores probables de la variable. Todavía no hemos dicho qué probabilidad tiene cada valor. Para eso tenemos que definir funciones especiales. La función que se define para el caso de variables discretas es la función masa de probabilidad. Que la vamos a... La función masa de probabilidad, que también se abrevia como PMF por el inglés, la definimos de esta forma. Es una P minúscula que devuelve un número. ¿A qué igual ese número? Bueno, primero veamos. A ver, lo veamos aquí. Esta es la función masa de probabilidad, la P minúscula, que tiene como argumento un valor de la variable, por eso el X minúscula. Tenemos que enviarle un valor para evaluar esta función. ¿Y qué devuelve esa función? Devuelve la probabilidad de que la variable, por eso está X mayúscula, asuma el valor X minúscula. Entonces, por ejemplo, para un dado, habíamos dicho que los resultados de un dado están definidos el lanzamiento del dado está definido por una variable aleatoria. El Rx sería, ¿cuál sería el Rx? Para si X es el resultado que se obtiene al lanzar un dado. ¿Qué resultados son posibles? Del 1 al 6. Así es. Ese es el Rx. Y ahora, ¿qué devuelve el P, función masa de probabilidad, de 3? Devuelve la probabilidad de que el resultado de lanzar un dado, que la variable X, sea igual a 3. Y eso es igual a un sexto. Entonces, ¿qué valor va a devolver el P minúscula de 3? Va a devolver un sexto. ¿Y qué significado tiene? Es la probabilidad de que la variable asuma ese valor en el experimento. Entonces, esto nos está dando la probabilidad de que la variable asuma el valor X minúscula. Pues vean, aquí creo que se ve claro la diferencia entre X mayúscula y X minúscula. El X mayúscula es el resultado general del lanzamiento del dado. Y el X minúscula el valor particular para el cual estoy evaluando la probabilidad, que en este caso era 3. ¿Qué propiedades tiene esa función? Bueno, la misma de la probabilidad, lo que devuelve una probabilidad. Así que el valor que retorna cuando lo evalúo para cualquier X que pertenece al R de X va a ser un valor no negativo, ¿no? Porque está devolviendo una probabilidad. Y si sumo, es una propiedad interesante, ¿no? Si sumo
el P evaluado para todos los puntos del Rx, eso tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, hagamos para Cari Cruz, para el lanzamiento de una moneda. Para el lanzamiento de una moneda, habíamos dicho que el Rx era igual a, si definimos 0 para cara y 1 para seca, entonces tenemos dos resultados. Ahora ustedes me dicen cuál es el P de 0. O sea, la probabilidad de que salga cara. ¿Por medio sería, profe? Bien, un medio. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es P de 1? O sea, la probabilidad de que salga seca. Un medio también. Bien. Entonces se cumple que si yo evalúo, si hago P de 0 más P de 1, la suma da 1, que eso es lo que plantea esto. Y eso se cumple para cualquier R de X, ¿no? Porque si yo sumo el P evaluado para cada uno de esos puntos y para todos los puntos del Rx, la suma tiene que dar 1. ¿Por qué da 1? Porque lo que estamos calculando es la probabilidad de que el resultado del experimento adopte un valor cualquiera del Rx. Y sabemos que eso va a ocurrir, porque ahí están todos los valores posibles. Es lo mismo que preguntarle cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado esté entre de 1 y 6. Esa probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque estoy sumando el P de 1 más el P de 2 más el P de 3. Todo eso tiene que ser igual a 1. Porque uno de esos tiene que ser. Entonces estoy seguro que va a pertenecer al R de X. Bueno, eso es lo que está expresando esta sumatoria. Y si sumo las probabilidades de todos los puntos muestrales, eso tiene que ser 1, del Rx. Bueno, esa propiedad es interesante. No se olviden de esa. Bueno, y ahora veamos qué es la distribución de probabilidad. Aquí habíamos visto que es la función masa de probabilidad. Veamos ahora qué es la distribución de probabilidad. No, la distribución de probabilidad de X es el conjunto de pares ordenados XY, P de XY, donde XY es un punto sacado del Rx. Y eso lo tengo que evaluar para todo Y. O sea, tengo que evaluar este par ordenado para todos los puntos del Rx, para todos los valores del Rx. Entonces voy a tener X1, P de X1. El otro par va a ser X2, y su P de X2. X3 y el P de X3. Eso lo puedo hacer como una lista, como está aquí. Este sería la distribución de probabilidad para el lanzamiento de una moneda. Tengo el 0 y el P de 0, que era 0,5, un medio. Y el otro par ordenado, que es el 1 y su probabilidad, que es el P de 1, que es 0,5. También lo puedo expresar, si son más valores, lo puedo expresar como una tabla. ¿No? Una tabla con la columna I, XY y el P de XY. Entonces, aquí lo podríamos anotar como la tabla. Sería ahí el X, Y y el P de XY. Y abajo lo único que tiene que colocar es el primer elemento, que era 0, y el P es 0,5. El otro elemento, 2, el otro elemento es 1. El segundo elemento del conjunto, que es 1, y el P es 0,5. Y recuerden, cuando yo liste todo el conjunto, la suma esta me tiene que dar 1.
Bueno, esta tabla, la distribución de probabilidad la puedo expresar como un conjunto, como el que está aquí, o como la tabla. Otra herramienta que es útil para calcular y expresar también la distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad, es el árbol de probabilidades, también llamado el diagrama de árbol. A ver, si aquí la variable es la cantidad de lanzamientos de una moneda hasta que salga cara, ¿no? Entonces ahora el experimento es que vamos a lanzar una moneda y, y nos vamos a fijar el resultado. Si no es cara, volvemos a lanzar la moneda. Y así repetimos el experimento hasta que salga cara. Cuando salga cara, termina el experimento y X vale es igual a la cantidad de lanzamientos que tuvimos que hacer hasta observar la primera cara. O sea, ahora X es eso, cantidad de lanzamientos para obtener una primera cara. Bueno, y ahora quiero calcular eh, otra vez P de 3. Pero ahora cambió, ¿no? Antes era el del dado. Ahora, ¿qué significa ese P de 3? Significa que es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de lanzamientos que tenga que hacer para observar la primera cara sea 3? Bueno, en otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que la primera cara salga en el tercer lanzamiento? Eso es lo que quiero calcular ahora. ¿Cuál sería? A ver, arriesguen. Bueno, a ver, piensen a ver, y se los pregunto. Piensen, ¿cuál sería la probabilidad de que cara salga en el tercer lanzamiento? A ver cómo estamos con probabilidad. Ahora le hago una encuesta. Ahora le hago una encuesta y me lo escriben como fracción. Bueno, lo escribo yo y ustedes me marcan. A ver. A ver, o lo escriben ustedes. A ver. ¿Cuánto es P de 3? ¿No? O sea, estoy preguntando cuál es la probabilidad de que salga cara por primera vez en el tercer lanzamiento. Aunque tenga que tirar 3, que recién voy lanzando la moneda y recién sale cara en el tercer lanzamiento. A ver, lo escriben como fracción. Lo escriban así como un quinto, un sexto. A ver, 1 barra. Así escriban la respuesta. A ver, ¿qué escriben? Hacemos anónimo. Bueno, a ver, se pasó. Bueno, no voy a ver el resultado, así que voten nomás. Es una moneda, ¿no? Bien, vamos ya en la mitad de electores. Gana un octavo. Vamos a aplicarla. Veamos.
P de 3 va a ser igual a 1 sobre 2 al cubo, 1 octavo. ¿Cómo se calcula ese valor? Bueno, se lo puede hacer con un diagrama de árbol. Aquí lo veamos. Tenemos el primer lanzamiento, puede salir cara o seca. La probabilidad es un medio para cada rama de ese camino. La segunda vez, ¿no?, puede salir cara o seca, y por otra rama también cara o seca. Y en el tercer lanzamiento, otra vez cara o seca, y así. Entonces, vamos a ver cómo calculo la probabilidad de que salga es cara por primera vez recién en el tercer lanzamiento. Bueno, tengo dos formas. Una es ver la columna final, donde están todos los casos posibles. Vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos posibles. Y de los casos posibles, uno es el que me interesa, es donde sale cara al final, en el tercer lanzamiento. Entonces, según Laplace, la probabilidad sería 1, que es el caso favorable, sobre los casos posibles, 8. Entonces ahí me queda un octavo. Es una forma de calcularlo, ¿no? Que es la recomendable cuando es muy complejo el cálculo, ¿no? Saquen todos los casos posibles y después se fijan cuáles son los favorables y dividen, cuentan cuántos favorables hay y lo dividen por la cantidad de casos posibles. Bien, da un octavo. La otra forma es viajar por las ramas y digo, bueno, primero la rama que me interesa es que salga seca, pero no quiero que salga cara. Entonces, comienzo aquí, es un octavo, o un medio, perdón, sería un medio, que me lleva a la primera seca. Ahora de ahí quiero ir a la otra seca. ¿Qué probabilidad tengo de ir a la otra seca? Otro medio. Y ahora quiero ir al cara, que es otro medio de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad total de esa rama? Tengo que ir multiplicando porque se tienen que ir cumpliendo con un AND, con un ilógico. Entonces sería un medio por un medio por un medio. Y me da 1 sobre 2 al cubo, que es un octavo. Entonces, aquí tengo veamos ejemplos para el lanzamiento de una moneda. Siempre ustedes que vayan a hacer un ejercicio, vean qué representa la variable X. Entonces tienen que ver bien el experimento y cuál es el resultado. Si el experimento es lanzar una moneda, bueno, esa cantidad de lanzamientos de una moneda hasta que salga cara, el que hicimos recién. Bueno, si el experimento es ese, lanzar una moneda hasta que salga cara, bueno, el X va a ser la cantidad de veces que tengo que lanzar la moneda para que salga cara. Y el Rx, ¿cuál va a ser? Y puede ser que tenga que salga en el primer lanzamiento, o sea, el 1, que salga en el segundo, o que salga en el enésimo, y así hasta el infinito. Entonces, el Rx es el conjunto de números naturales, que va de 1 hasta n. Aquí estoy armando la tabla de distribución de probabilidades. Entonces, en la primera columna va el orden del elemento, primero, segundo, tercero. En la segunda va el valor de x, 1, 2, 3, n, la cantidad de lanzamientos que tengo que hacer. Y en la tercera va la función masa de probabilidad evaluada para cada valor de x posible. Entonces, que salga en el primer lanzamiento es un medio. Que salga cara recién en el segundo lanzamiento es 1 sobre 2 al cuadrado. Que salga en el tercer lanzamiento es 1 sobre 2 al cubo. Lo acabamos de ver. En general, que salga en el enésimo lanzamiento recién por primera vez una moneda sería 1, que salga recién
cara en el enésimo lanzamiento, la probabilidad sería 1 sobre 2 a la n. Entonces, en general, P de X para este experimento va a ser 1 sobre 2 a la X, donde X es la cantidad de lanzamientos para la cual estoy averiguando la probabilidad. Esto lo puedo graficar. ¿No? Y da esta caída, donde cada vez se va reduciendo por la mitad la altura de esos puntos. Como es una variable discreta, hay que representar esta función con puntos, ¿no? Porque existe solamente para x igual a 1, para x igual a 2, para 3. No puedo colocar una curva. Tiene que ser puntos. No sé, está bien. Ahora, vamos a ver para el lanzamiento de un dado. Ahora, el experimento es lanzar un dado y x va a ser igual a la cantidad de lanzamientos de un dado hasta que salga uno por primera vez. Entonces, vuelvo a construir la tabla, ¿no? Los elementos serían de 1 a n. El x también, el rx va a ser 1, si es que sale el 1 justo en el primer lanzamiento, o 2, si recién sale el 1 en el segundo lanzamiento, y así hasta n. El p de x va a ser igual a un sexto de la probabilidad de que salga el 1 en el primer lanzamiento. Para el segundo lanzamiento, para que salga en el segundo lanzamiento, ¿qué tiene que pasar? Ustedes construyen el árbol. Tiene que pasar que en el primer lanzamiento salga cualquier número menos el 1. ¿Qué probabilidad tiene eso? Y son 5 casos favorables sobre 6 total. Entonces la probabilidad de que no salga el 1 es 5 sobre 6. Y además tiene que salir el 1 en el segundo lanzamiento, que eso tiene una probabilidad de un sexto. Entonces junto las dos para sacar la probabilidad de que el 1 salga recién en el segundo lanzamiento. Primero no tiene que salir en el primero y tiene que salir en el segundo. Entonces 5 sextos por un sexto. Para que recién salga en el tercer lanzamiento, se tiene que cumplir que no tiene que salir en el primero ni en el segundo. Ese 5 sexto al cuadrado. Y recién tiene que salir en el tercero, que es un sexto. Y así puedo calcular la probabilidad de que salga el 1 en el enésimo lanzamiento. El p de x sería, que está ahí, y si lo gráfico es parecido al anterior, nada más que está amortiguado, comienza más bajo y se va reduciendo a menor velocidad. Bien, esa es la función masa de probabilidad. No se olviden entonces que se define para la variable discreta. Y cuando informo el valor de x junto con su p de x, tenemos la distribución de probabilidad. Esta tabla es una distribución de probabilidad, que la puedo expresar como un conjunto de pares ordenados, lo puedo expresar como una tabla o como un gráfico de puntos. Vamos a la otra función, que es importante también, que es la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada, también llamada CDF por su sigla en inglés, la vamos a representar con el F mayúscula.
Aquí es importante la mayúscula y minúscula, ¿no? La acumulada siempre se representa con F mayúscula. Y el argumento es un valor particular de la variable, así que es X minúscula. ¿Qué devuelve la función acumulada? Bueno, esta es la definición. El f de x devuelve la probabilidad de que la variable adopte un valor menor o igual que el argumento de la función para la cual estamos evaluando la acumulada. Por eso es acumulada, porque no devuelve la probabilidad de que x sea, que la variable sea igual a x, sino que va a acumular para abajo. Es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, minúscula. Para variable discreta, es equivale, la podemos calcular usando la función masa de probabilidad. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos que sumar la probabilidad de todos los puntos muestrales, xy, que sean menores o iguales que el x para el cual estamos evaluando la función. Entonces, si yo pregunto para un dado, ¿no? ¿Cuál es el f de 3? Bueno, va a ser igual a, tengo que evaluar desde el principio, x1, ¿no? La probabilidad de que salga 1, más la probabilidad de que salga 2, más la probabilidad de que salga 3. Y ese es el acumulado. Tengo que evaluar, hacer la sumatoria para todos los puntos muestrales del Rx que sean menor o igual que el X que estoy estudiando, que es 3. Debe ser no decreciente. Nunca va a decrecer. ¿Por qué nunca va a decrecer? Porque siempre estamos sumando probabilidad en la sumatoria. A medida que yo aumente el X, voy a ir sumando elementos en la sumatoria. Y los P son todos no negativos, así que a lo sumo se puede mantener constante, pero jamás va a decrecer. Así que se cumple esta propiedad. El límite del f de x es 1 para x tendiendo al último elemento del Rx. Cuando lo evaluemos para el último elemento del Rx, f de x va a ser igual a 1. ¿No? Y cuando lo evaluemos para el primer elemento del Rx, por la definición de la sumatoria, nos va a quedar que el f de x igual al p de x1. Después tenemos esta propiedad, que el f del xy es igual al f del punto anterior más su probabilidad. Eso se puede demostrar a partir de la sumatoria, de la definición de sumatoria. Bien, entonces esta es la función de distribución acumulada. Recuerden siempre qué devuelve cada cosa, ¿no? Lo que tienen que fijar es qué devuelve el p de x, que devuelve la probabilidad de que la variable adopte exactamente el valor x minúsculo. ¿Qué devuelve la acumulada? Devuelve la probabilidad de que la variable adopte un valor menor o igual que el x minúsculo. Todos esos conceptos los tienen que tener claros. No los fijan. Pues todo eso lo necesitamos. Bien, sigamos con el ejemplo para ver la acumulada de los experimentos que vimos recién. Cómo se calcula la acumulada. Para el caso del lanzamiento de una moneda hasta que salga cara, tengo que colocar la tabla de distribución de probabilidades, que ya lo habíamos visto, ¿no? Esta ya la vimos.
Esta parte la vimos. Y al costado construimos la acumulada. Es simplemente ir sumando los P de X. Entonces el primer P de X igual, el F de 1 sería un medio. El F de 2 tengo que sumar el de 1 más el del 2. Sumo. El F de 3 sumo este término. Y lo podemos hacer. Y en Excel es más fácil todavía, porque lo que podemos hacer es sumamos el anterior, sumamos el P de X actual más la acumulada anterior y tenemos el resultado. Para el otro tenemos que sumar el actual más el anterior y tenemos la nueva acumulada. Vamos acumulando y así tenemos la acumulada. La podemos simplificar. La acumulada queda así. Es 1 menos 1 sobre 2 a la X. Después verifiquen y queda eso. Y la graficamos. Bien, aquí se suele hacerla con línea continua, pero también podríamos hacer con puntos, ¿no? Porque tiene sentido solamente en los valores discretos. Aquí también ven la forma que tiene. Si les pido que dibujen una acumulada, pueden dibujar cualquier función, pero tiene que ser creciente. La otra condición es que comienza desde P de 1. Entonces aquí tiene que comenzar en un medio. Entonces aquí, este es el primer punto. Entonces ahí tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que la variable asuma un valor en el intervalo A, B. Para ser riguroso, el A abierto y B cerrado. Esto es importante en variables discretas. Bueno, la probabilidad entonces, esta fórmula, se tienen que acordar, es la probabilidad de que la variable X sea mayor que A y menor o igual que B. Esa es la probabilidad del intervalo AB. ¿Y cómo lo podemos calcular? Con la acumulada. Lo vamos a calcular con la acumulada. Es F de B menos F de A. Ustedes vean que el F de B devuelve la probabilidad de que la variable sea menor o igual que B. Pero yo no quiero que sea solamente menor o igual que B. Quiero que también sea mayor que A. Entonces les tengo que sacar la probabilidad de que sea menor que A. Y eso se lo resto, lo hago restando el A. Veamos un ejemplo.
¿Cuál es la probabilidad de que salga cara entre el tercero y quinto lanzamiento? Bueno, la probabilidad es f de 5 menos f de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que contar la probabilidad de que salga en el tercer lanzamiento, que es 1 sobre 3, más que salga en el cuarto lanzamiento, que es 1 sobre 2 a la cuarta, y más que salga en el quinto lanzamiento, que es 1 sobre 2 a la quinta. Eso es 732. Gráficamente, están los 5 lanzamientos, y yo estoy interesado en la probabilidad en que salga entre 3 y 5. Bueno, entonces tengo que sacar la probabilidad de que salga en el quinto y restarle la probabilidad, estos dos, de que salga en el primero y en el segundo. Por eso f de 5 menos f de 2. Y ahí me quedan que salga en el tercero, en el cuarto o en el quinto. Bien, veamos algunas medidas de interés. El valor esperado de una variable aleatoria, discreta, el valor esperado promedio de x, es una medida del valor central de la variable. Sabemos que la variable x es aleatoria, ¿no? Tenemos incertidumbre sobre su valor, pero sabemos que oscila alrededor de un valor central. Ese valor central es la esperanza de x, o valor esperado de x, o valor promedio de x, que se calcula con una función, que es el e de x. Y aquí es el argumento del x mayúscula, porque me estoy refiriendo a toda la variable, no lo estoy evaluando para un valor particular. Estoy pidiendo cuál es el promedio de la variable x. Bueno, ¿cómo se va a calcular el promedio para una variable discreta? Es la sumatoria de los valores posibles por sus probabilidades. Entonces, para cada elemento del Rx tengo que hacer xy por su pxy y sumarle y hacer la suma, ¿no?, para cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, para una moneda, para una moneda, teníamos que el Rx era igual a 0 y 1. Y teníamos que, entonces, y las probabilidades de cada punto era 1, es 0,5. Entonces, a ver, el Rx para el lanzamiento de una moneda es igual a 0 por su probabilidad, que es 0,5, más 1 por su probabilidad, que es 0,5, igual a 0,5. Entonces, el valor promedio del lanzamiento de una moneda es 0,5, que no tiene sentido físico, ¿no? Porque es un número, 0 es cara y 1 es seca. ¿Qué es 0,5? No es nada, es un valor central de este valor de x nomás, pero físicamente no existe. A ver si lo entienden. Calculen ustedes el e de x para el lanzamiento de un dado, para un solo lanzamiento. ¿Cuál es el valor promedio que se obtendría para un lanzamiento de dado? Ahora les doy un minuto y les preparo la encuesta. Si le da fraccionario, le escriben con fracción. Que vayan pensando.
Vamos a hacer la anónima. Y a ver cuánto da. No, están dispersos, ¿eh? Bueno, lo calculemos. Ya lo calculemos. Publico. Va a ser el Rx es 1, 2, 3 hasta 6. Cada valor tiene una probabilidad de un sexto. Así que lo puedo sacar como factor común. Entonces sería un sexto por, bueno, el primer valor más el segundo, más el tercero, el cuarto, 5, más el 6. Bueno, eso lo podría hacer con la regla de Gauss, ¿no? En la sumatoria. ¿Cuánto da? De acuerdo a Gauss, ¿cómo se obtenía esta suma? Había que sumar los extremos, es 7, ¿no? Le daría 7 y multiplicarlo por 2. Bueno, para ver cuánto de esto, 3.5. Es el valor medio. Tenía que haber hecho 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto. Siempre el x por el p de x. Me da, el promedio es 3.5. Esa sería la esperanza de un dado. Propiedad de la esperanza, que la esperanza de una variable multiplicada por una constante es igual a la constante por la esperanza de la variable. Y que la esperanza de la combinación lineal de m variables es igual a la combinación lineal de la esperanza de la m variables. Y antes de la pausa, veamos lo que es la varianza. La varianza es una medida de dispersión de la variable. Sabemos que tenemos que tener una medida de la dispersión alrededor de ese valor central. Y eso lo da la esperanza, la varianza. La varianza, se define de esta forma, es la esperanza de esta variable. Que esta variable
la variable y su valor esperado, todo elevado al cuadrado. Esa es la varianza. Ya hemos definido qué es la esperanza, así que podemos aplicarla a esta nueva variable para hacer qué es la varianza. Entonces, si hay que calcularla, es más fácil calcularla como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Propiedades es no negativa. La varianza de una constante por la variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. El cuadrado aparece por la definición de la varianza. Y la varianza de una suma de variables es igual a la suma de las varianzas de la varianza tiene un problema, que es que las unidades que tiene es igual a las unidades de x, pero al cuadrado, porque aquí se la elevó al cuadrado. Entonces, para recuperar las unidades de x, se suele trabajar, bueno, antes de eso, aquí tenemos una gráfica para que vean, tengan una idea de qué representa cada medida, ¿no? Aquí tenemos dos variables, cantidad de productos vendidos, donde los puntos rojos son de un producto y los puntos azules de otro producto. Entonces queremos comparar por día, varían esas cantidades, pero lo hacen de distintas formas. Son aleatorias, son variables aleatorias. Puedo sacar el valor central de las ventas y esos serían los promedios. Y vemos que en promedio el producto A se vende más que el producto B, el azul. Y en cuanto a la dispersión alrededor del valor central, que está dado por la varianza, vemos que la varianza del producto A es menor, porque está menos de B. B está más disperso alrededor del valor central. Entonces la varianza de A es menor que la varianza de B. Bueno, aquí hacemos una pausa de 10 minutos y seguimos. Bueno, volvemos en 10 minutos. La esperanza y la varianza. Bien, les decía que la varianza tiene un problema y es que tiene las unidades de la variable, pero elevada al cuadrado. Para resolver ese problema, se define la desviación estándar de la variable, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el sigma va a tener las unidades de la variable. Si la variable era temperatura, grados centígrados, sigma va a tener grados centígrados como unidades, ¿no? Si estamos midiendo la altura de personas en metros y x tenía unidad de metro, sigma tiene unidad de metro. En cambio, la varianza va a tener metros cuadrados. Otra medida importante es la moda de x, que es la que hace máxima a la función p de x. En otras palabras, la moda es el valor de x que tiene asociado a la mayor probabilidad dentro del Rx.
No, si pidiéramos, si tuviéramos que el f de x es que el x es la nota en el examen final. Bueno, la nota va de 0 a 10. El Rx es discreto, va de 0 a 10. ¿Qué sería la moda? Sería la nota que tenga mayor probabilidad. Entonces, si el 6 es la nota con mayor probabilidad, esa es la moda. En otras palabras, la nota que la mayor cantidad de estudiantes sacan, esa es la moda. La mediana hace que el f de x sea igual a 0,5. Y eso el significado es que es igualmente probable que la variable x tome valores menores que la mediana o mayores que la mediana. Tiene exactamente la misma probabilidad a que los valores sean menores a la mediana o mayores que la mediana. Entonces, en un examen final de nuevo, si la mediana es la nota 6, es igualmente probable que los estudiantes saquen menos de 6 o más de 6. Es justo está en el medio. Bueno, esas son las medidas que tenemos en cuanto a una variable aleatoria. Las variables discretas tienen algunos experimentos típicos que históricamente se usaron para estudiar ese tipo de variables. Vamos a ver el proceso de Bernoulli, que es un experimento que usa variables discretas. Bueno, el proceso Bernoulli es un experimento que consiste en n ensayos independientes, cada uno de ellos, cada uno de los cuales puede ser un éxito o un fracaso. Esa es la condición. Tenemos que medir éxito o fracaso. El resultado son dos posibles. Es éxito o fracaso. El R de X sería éxito o fracaso. 0 o 1. La probabilidad de éxito permanece constante de ensayo a ensayo y es igual a P. Ejemplos del experimento de un proceso de Bernoulli sería lanzar una moneda y ver si sale cara o no. Entonces, si sale cara es un éxito y si no sale cara es un fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Es un medio. Y esa probabilidad se mantiene de lanzamiento a lanzamiento. Entonces P es constante. Además, un lanzamiento es independiente del anterior. El resultado de un lanzamiento no se ve afectado por el resultado del lanzamiento anterior. Entonces, para lanzar una moneda y ver si sale cara, la cantidad de ensayos, n es igual a 1. La probabilidad, un medio. El experimento de lanzar un dado hasta que salga 1, con el n es mayor o igual que 1, pero no sabemos cuándo va a salir el 1. Lo que sí sabemos es que la probabilidad de que salga 1 en cada uno de esos lanzamientos es un sexto y se mantiene constante. Además, el resultado de un lanzamiento es independiente del lanzamiento anterior. Todo eso son procesos de Bernoulli. Cada vez que hagamos un ensayo y lo que observemos es si es un éxito o un fracaso, y después si los resultados de n ensayos consecutivos son independientes, estamos con un proceso Bernoulli. Entonces, para definir bien un proceso Bernoulli, tenemos que definir qué es el ensayo y definir qué es el éxito y qué es el fracaso. Entonces aquí están claros. El ensayo en el primer ejemplo es lanzar una moneda, es el ensayo. El éxito es que salga cara. En el otro, lanzar un dado, el ensayo es cada lanzamiento y el éxito es que salga el 1. Tenemos que tener bien en claro cuál es el éxito porque el P es la probabilidad de obtener el éxito en un ensayo.
Entonces veamos, para este proceso hay varias distribuciones de probabilidad que se definen, ¿no? La primera que se define es la distribución de Bernoulli. Para esta distribución, ¿qué estudia esta distribución? Para esta distribución, el X es el resultado de un ensayo. El espacio muestral que tiene esa variable, ese experimento de fracaso o éxito. El R de X es 0 o 1. El 1 es el éxito. Por ejemplo, bueno, aquí está esta es la función de masa de probabilidad de la distribución de Bernoulli. Entonces, el P de 1 es P, la probabilidad de un éxito. Y el P de 0, que es de fracaso, es 1 menos P, que también se lo suele llamar Q. Y no hay otro resultado posible. O es X igual a 0, fracaso, o X igual a 1, éxito. Y estas son las probabilidades. Entonces, un ejemplo es, bueno, la varianza. Podemos calcular la esperanza de esta probabilidad. El E de X va a ser igual a, hay que sumar, ¿no? Es 0, el valor 0 por su probabilidad, que es Q, más 1 por su probabilidad, que es P, y eso da P. Así que el valor medio de X es P. Y la varianza lo podemos sacar aplicando la definición de varianza y nos da que es P por Q. Para todas las distribuciones que vamos a ver, vamos a calcular la esperanza y la varianza, porque después la vamos a usar. Entonces, la esperanza de esta distribución es P y la varianza es P por Q. Como ejemplo, si el ensayo es lanzar un dado y ver si sale el 1, el éxito es que salga el 1, y si no sale el 1, es un fracaso. Entonces, para ese experimento, la probabilidad de éxito es 1. Entonces, la probabilidad del éxito es 1/6. La probabilidad, ¿cuál sería el éxito? Que salga 1 en el lanzamiento. La probabilidad del éxito es 1/6. Puedo graficar este P de X. Entonces, la probabilidad de 0 va a ser 7/6, porque es Q, E1 menos 1/6, y la probabilidad del éxito es 1/6. Y entonces la distribución de Bernoulli tiene ese P de X, y la acumulada, simplemente hay que ir sumando, ¿no? Para 0 es 1/6, es 7/6, y para 1 es 1, ¿no? Porque se le suma el sexto. Otra distribución asociada al proceso de Bernoulli es la distribución binomial. La distribución binomial, el X, lo que estudia distribución binomial, el X, para esa distribución, la variable es el número de éxitos en un proceso Bernoulli. Bien, el espacio muestral de esta variable es de 0 a n, donde n es la cantidad de ensayos que hacemos. Entonces, vamos a hacer n ensayos. ¿Cuánto éxito podemos tener? Bueno, puede ser que ninguno, puede ser que uno, y lo máximo que podemos tener es justamente que todos los ensayos sean éxito. Entonces sería n. El R de X es lo mismo. Y aquí hay un ejemplo. Si aquí tengo un proceso Bernoulli con n igual a 1, 2, 3, 4, 5. N igual a 5. Hice 5 ensayos. Y voy a definir el éxito como cada vez que salga un 1.
Entonces, si ese es el éxito, aquí tengo dos éxitos. Para este ejemplo, n igual a 5, la probabilidad del éxito, este es el lanzamiento de dados. Hice 5 lanzamientos de dados y quiero ver quiero ver cuántos éxitos, que son cuántas veces salió el 1 en esos 5 lanzamientos. Entonces, el n vale 5, porque hice 5 lanzamientos. La probabilidad de éxito en cada lanzamiento es un sexto, porque es la probabilidad de que salga el 1. Y la cantidad de éxitos que tuve en estos 5 lanzamientos es 2. Entonces, el x vale 2. Entonces, ahí se ve claro que los valores posibles de x son 0, o sea, que no salga nunca el 1. Y el máximo es que x igual a 6, que siempre salga el 1 en los 5 lanzamientos. X igual a 5, que salga el 1 en todos los lanzamientos. Bueno, ¿cuál es la distribución binomial? Para sacar la probabilidad de que salga un valor particular, el p de x, para x igual a 0 hasta n, tengo que calcular la combinatoria de n tomado de ax multiplicado por la probabilidad p elevado a la x, para agrandarlo. Entonces, es multiplicado por p, que es la probabilidad de éxito elevado a la x, por q elevado a la n menos x, donde n es la cantidad de ensayo y x la cantidad de éxito que estoy esperando. ¿Cómo se calcula la combinatoria? Bueno, lo pueden sacar de Excel, o también lo pueden colocar en función del factorial. La combinatoria de n tomado de x es n factorial por x factorial dividido x factorial por n menos x factorial. El valor promedio es n por p y la varianza es n por p por q. Entonces, de nuevo, aquí x es el número de éxitos dentro de n ensayos. Entonces, si les pido, calculen la probabilidad. ¿Y cuál sería la probabilidad de que x valga 2? Entonces, si volvamos a este ejemplo. ¿No? El ejemplo sería de tiro el dado 5 veces, por eso n igual a 5. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2 1 en ese lanzamiento? De los 5 lanzamientos, en 2 lanzamientos salga el 1. ¿Cuál es la probabilidad? La podemos calcular. ¿No? Lo podemos hacer con la combinatoria. A ver si lo tengo aquí, creo que lo tengo. Bueno, aquí tengo la combinatoria. Vamos a tomar la combinatoria. Sería la combinatoria entonces de n tomado de x, es 5. N igual a 5, x igual a 2, porque estoy buscando dos éxitos. Todo esto por el p, el p vale un sexto. Elevado al cuadrado, porque x vale 2, por q, que es 1 menos un sexto, o sea, 5 sextos, elevado al 5 menos 2. A ver, controlen, me dicen si está bien. Combinatoria de 5 tomado de a 2, después p en un sexto al cuadrado, por q, que es 1 menos p, 5 sextos,
elevado a la 5 menos 2. ¿Está bien? Veamos qué probabilidad tiene eso. 0,16. Por lo menos está entre 0 y 1. No era tan baja como pensaba. Entonces da 0,16. Bueno, ahí lo tenemos. La curva está aquí. Y lo vemos aquí justo para 2 está menor que 0,2, el 0,16 que hemos calculado, el P de X, y aquí está la acumulada. Bien, la distribución binomial, aquí la tenemos para distintos valores de P y para distintos N. No vean que a medida que aumenta el P, bueno, a ver, veamos, a medida que aumenta el N, vean que va tomando la forma de una campana, ¿no? Para N igual a 40, vean cómo es una campana. En cuanto al P, para N constante, veamos qué pasa con el P. Si aumento el P, la curva se desplaza hacia la derecha. Pero lo importante aquí es que si aumento el N, va tomando una forma de campana. Y aquí está la acumulada, cómo va variando con los distintos valores de parámetros. A partir de cierto valor, se puede suponer para N mayor que 30, ya la distribución binomial se puede aproximar con una distribución normal. ¿No? Es más, la distribución normal fue propuesta después de estudiar la binomial. Cuando fueron aumentando el valor de la binomial, vieron que se estabilizaba la forma de la campana y entonces de ahí surge la distribución normal. Entonces para n mayor a 30 ya conviene ver a la variable como si fuera continua y trabajar con la distribución normal, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Veamos un ejemplo para terminar con esta distribución. Veamos un ejemplo. Nos queda una más. Aquí tenemos en una fábrica de chips para computadoras, cuyo promedio de producción defectuosa es 2%. Todos los días se toma una muestra de 50 chips en forma aleatoria. Si la cantidad de chips defectuosos en la muestra es mayor que 2, el proceso se detiene para su revisión completa. Determina la probabilidad de detención del proceso debido a este esquema de control. Vamos a ver, dice en una fábrica de chips para computadoras, cuyo promedio de producción defectuosa es 2%. Todos los días se toma una muestra de 50 chips en forma aleatoria. Si la cantidad de chips defectuosos en la muestra es mayor que 2, el proceso se detiene para una revisión completa. Determine la probabilidad de detención del proceso debido a este esquema de control. Bueno, tenemos los datos. Y aquí hay que definir qué es un éxito. Bueno, ya sabemos qué es la distribución. Vamos a explicar la distribución binomial. Veamos qué valores tienen los parámetros de esa distribución. El X sería la cantidad de chips defectuosos. Entonces, para nosotros el éxito es encontrar un chip defectuoso. Ahora, si ese es el éxito, ya puedo calcular cuánto vale el P.
el n, la cantidad de ensayos que vamos a tomar es 50, porque es el tamaño de la muestra que tomamos para hacer el control de calidad. La probabilidad del éxito es igual a la probabilidad de encontrar un chip de P es 0.02. Ahora, lo que tenemos que averiguar es la probabilidad de detener, lo que nos está pidiendo es la probabilidad de detener la planta. ¿Y la planta cuándo se va a detener? Bueno, la probabilidad de detención va a ser igual a la probabilidad de que la cantidad de chip defectuoso que encontremos en el lote de 50 sea mayor que 2. Entonces tenemos que averiguar cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 2. Bueno, averiguar eso es más fácil averiguar al revés. No lo podemos colocar al revés. Podemos decir que P de X mayor que 2 es igual que 1 menos P de X menor o igual que 2, que eso es más fácil de calcular. Y ahora para calcular, entonces tenemos que calcular ahora cuál es la probabilidad de la acumulada de la binomial. O sea, tenemos que sacar cuál es la probabilidad de que tengamos 0 chip defectuoso, el X igual a 0, que tengamos un chip defectuoso, y lo que queremos calcular es que el X sea menor o igual que 2. Entonces, ¿cuáles son los valores menor o igual que 2 posibles? El 0, que no haya chip defectuoso, el 1, que solamente haya un chip defectuoso, y el 2. Entonces calculamos la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 éxito? Más la probabilidad de tener un éxito, y más la probabilidad de tener 2 éxitos. Bueno, eso da, ahí está la sumatoria, hay que hacerla, da 0,92. Y ahora ya puedo sacar 0,92, es 0.08. Y esa es la probabilidad que estamos buscando. Esa es la probabilidad de detener la planta, de que la planta se detenga por el esquema de control que tenemos. Distribución asociada a las variables discretas en un proceso de Bernoulli. Esta es la distribución geométrica que vinimos trabajando con esta en los ejemplos. Aquí, para la distribución geométrica, el X es el orden del primer éxito en el proceso Bernoulli. Para obtener el primer éxito. Entonces, el S es 1, 2, 3. ¿No? Puede ser que el éxito esté en el primer ensayo, en el segundo, en el tercero, así hasta el infinito. El R de X es 1, 2, 3, así hasta el infinito. Y aquí, en este ejemplo, el éxito de nuevo el experimento es lanzar un dado y el éxito es obtener un 1. Entonces, en el primer lanzamiento me da 4, es fracaso. En el segundo, 6, fracaso. En el tercero, 3, fracaso. Y recién en el cuarto me da el éxito. Entonces, para esto, el P, la probabilidad de éxito, es un sexto. Y el X es igual a 4, porque recién obtuve el éxito en el lanzamiento 4. En la distribución está dada por esta fórmula, que es la que vinimos estudiando en los ejemplos, ¿no? Cuando decíamos cuántas veces tengo que lanzar el dado hasta obtener un 1, o cuántas veces tengo que lanzar la moneda hasta obtener una cara. Bueno, es entonces el P de X va a ser igual a Q de X, que es 1 menos P, elevado a la X menos 1, por P.
2 y así hasta infinito. Y 0 en otro caso. X no puede valer 0 ni números negativos. La esperanza, 1 sobre P, y la varianza, digamos, ahí está, para este experimento de lanzar un dado, este sería el P de X, va bajando, y la acumulada se obtiene de ir sumando los P de X, tiene esta forma. A ver si se los cambio, lo coloco por puntos, lo que sería más lógico con puntos. Bueno, veamos un ejemplo. Aquí una fábrica de impresoras rechaza el 40% en la estación de inspección. Determina la probabilidad de que la primera impresora aceptada sea la tercera en ser inspeccionada. Entonces, de nuevo, una fábrica de impresoras rechaza el 40% en la estación de inspección. Determina la probabilidad de que la primera impresora aceptada sea la tercera en ser inspeccionada. Y aquí la clave siempre es definir qué es el éxito para poder hacer bien los cálculos. El éxito va a ser impresora aceptada. Entonces se determina la probabilidad de que la primera impresora aceptada sea la tercera. Bueno, entonces el éxito lo defino como impresora aceptada. ¿Y qué me está pidiendo? Bueno, si es así, ¿cuánto vale el Q y cuánto vale el P? Bueno, el Q vale 0,4 y el P vale 0,6. ¿Por qué vale Q 0,4? Porque la probabilidad de que sea, porque el 40% de las impresoras son rechazadas. Entonces la probabilidad de un fracaso es 0,4. Por lo tanto, P vale 0,6. Y ya tengo los parámetros de la distribución. Y ahora sí calculo cuál es la probabilidad de que la tercera impresora en ser inspeccionada sea aceptada. P de 3 va a ser igual al Q 0,4 y da 0,096. Y con eso ya estaría resuelto el problema. ¿Tiene alguna duda? Con eso terminamos hoy. ¿Alguna duda? Vuelvo a decir, este era un repaso, ¿no? Tómenlos, ahora vean a ver en qué punto han olvidado más y necesitan más repasar. Tomen los apuntes de la materia de estadística y probabilidad y repasen esos libros. O también usen ChatGPT, la inteligencia artificial, porque para eso sí es bueno. Para cualquier duda que tengan, consultar ahí. Pueden resolver de nuevo los ejercicios que le di o resolver otros para practicar. Bien, ¿alguna duda? Me preguntan la modalidad de parcial. Ya vamos a hablar una semana antes vamos a hablar de la modalidad de parcial. Pero es práctica. ¿Sí? Todo el parcial va a ser práctico y está con ejercicios similares a los que tienen en el trabajo práctico. Va a ser a ver ahora, el viernes terminamos con la parte teórica para este nuevo TP. A ver, veamos el almanaque.
El primer parcial estaba programado antes de los paros para el 3 de octubre. Pero vamos a ver el almanaque. Creo que no, nos vamos a ir a una semana solamente. Ustedes tienen el 26, terminamos con este tema, y tienen una semana para hacer el práctico. Del 3 ya están presentando el práctico. El parcial va a ser el 10 de octubre. O sea, desde que presentan el práctico, tienen una semana para consultar sobre todos los prácticos. Ahí Álvaro va a dar una videoconferencia de consulta de todos los prácticos, de los 3 prácticos. Y ya en el lunes, no, el viernes, a ver, en la semana que viene ya les publico cómo es la modalidad de parcial, lo que tienen que hacer. Y nos quedaría entonces, después del 3, una semana de consulta y ya viene el parcial. En la semana que viene ya voy a publicar también el listado que tengo de inscritos del SIUM, y solamente pueden rendir los estudiantes que estén en ese listado, o los que se hayan anotado como condicional, cumplen con las condiciones de ser condicional, que habíamos hablado al principio del curso. Bien, Ezequiel. Ahí está Álvaro. Oh, a ver, aquí Álvaro me está boicoteando. Vamos a ver, voy a aprovechar que no tiene. No lo tengo anotado como. Una consulta. Sí. La entrega del informe del TP tiene fecha el jueves 26 de septiembre de 2024. Ah, bien, bien. Vamos a ver. Del módulo 2, ¿me decís? Sí, el módulo 2, el informe del TP2. Bien, y eso lo tenían hasta el 26 de septiembre. Bueno, ahora lo vemos. O sea que están todos vencidos ustedes. Se les venció. Entonces tiene que ser el 26 de. Bueno, ahí está. O sea que se vence este viernes. Y lo pueden entregar hasta el sábado también. Lo va a marcar con retraso, pero lo va a recibir hasta el sábado. De todas formas, no se atrasen porque ya el viernes le habilito el otro módulo. Gracias por avisar. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo No una tengo consulta. anotado. Sí. Es con respecto al punto 4 del trabajo práctico número 2. Ah, bien. Bien, aquí estoy viendo lo que dice Álvaro. Dice que hay el respeto del Día de la Diversidad, que estaba el 12 de octubre. Y el gobierno determinó que se lo traslade. Ah, bien. Eso no estaba en el calendario de la. Ahí vamos a verlo. Que lo modificaron. Bueno, después lo vemos. Qué bueno de cuenta. A ver si lo marcó la provincia. Bueno, si no es el 10 de octubre, si no es ese viernes, va a ser el lunes siguiente, ¿no? Pero bueno, ya tienen más o menos la fecha del examen. Sí, exactamente como dice Álvaro, al marcado de feriado. Entonces va a quedar para el lunes 13. No, para el martes 14, no apto para supersticioso. Queda para el martes 14. Ahora sí. Ah, bien, bien. Ahí decía Álvaro que lo sacó hace poco. Bien. Sí, ¿qué consulta era? Era con respecto al punto número 4 del trabajo práctico.
del No, 2, ¿no? no. A ver. Claro, claro. Ah, sí. En este caso yo no Para, entiendo si hay que modificarlo, el diagrama de la figura 3, digamos. no, así nomás. A ver, dice, para la figura 3 concede que el lugar intermedio puede atender simultáneamente a ambas transiciones. Claro, sí, lo tenés que modificar para que pueda atender, ¿no? El intermedio. Tal como está, el lugar intermedio solamente atiende a una transición por vez, por la Claro, restricción que tiene. Aquí tenés que modificarlo para que pueda atender a la transición 1 y la transición 2. pero sería al mismo tiempo que no, o sea, de forma paralela. Exactamente. Que, bueno, es que tiene que cumplirse que si la transición 1 y la 2 piden simultáneamente al lugar, tiene que alimentar a la 2. Que se Ah, va a bien, dar, bien. por ejemplo, en el tiempo 10 te va a dar que la transición 1 pide y la transición 2 también pide. Y ahí tiene que alimentar a la 2. No tiene que hacer Bien, bien. perder el turno a ninguna de las dos. ¿Está bien? Sí, aplicamos lo que sería un alimentador, ¿no, profe? Lo que vimos Exactamente, en la última clase. exactamente, sí. Bien, profe, eso no pasa que no Ah, bueno. decía, en el punto 3 que había que modificar, pero acá no lo decía, entonces eso me generó dudas. A ver, claro, sí, y se considere que está bien, por ahí se considere que el no puede atender eso. Claro, ahí sí lo tenés que modificar, que ahora sí puede atender, hay que modificarlo. ¿Está bien? Bueno, enunciado. Bien, Bien, profe, muchísimas gracias. ¿alguna otra consulta? Bueno, quedamos para el viernes. Repasen, por favor, varios de los conceptos que vimos hoy. Los volvemos a repetir, pero para variables continuas el viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Nos vemos, profe.